Les damos la bienvenida a todos a este tercer episodio de Bogleheads sobre inversiones. En esta ocasión tendremos el placer de conversar con Jonathan Clements, quien es el fundador y editor de Humble Dollar. Además, es el autor de varios libros muy importantes sobre inversión y fue columnista de finanzas personales para el prestigioso Wall Street Journal. Hola a todos, mi nombre es Rick Ferry y soy el anfitrión de este programa, Bogleheads on Investing. Este programa les llega gracias al John C. Bogle Center for Financial Literacy, una corporación 501. Hoy mi invitado especial es Jonathan Clements, el fundador y editor de Humble Dollar. También es autor de 8 libros sobre finanzas personales, entre los que se encuentran Cómo pensar sobre el dinero y su obra más reciente, De aquí a la felicidad financiera. Jonathan también forma parte del consejo asesor y del comité de inversiones de Creative Planning, una de las firmas de asesoramiento financiero independiente más grandes del país. Jonathan nació en Londres, Inglaterra, y se graduó de la prestigiosa Universidad de Cambridge antes de trasladarse a Nueva York en 1986. Su primer empleo consistió en cubrir fondos de inversión para la revista Forbes y posteriormente pasó a trabajar para The Wall Street Journal. Trabajó en el Journal durante casi 20 años. Escribió más de 1000 columnas para el Journal y la edición dominical de The Wall Street Journal. También trabajó durante 6 años en Citigroup, donde fue director de educación financiera para Citi Personal Wealth Management antes de regresar al Journal para una temporada adicional de 15 meses como columnista. Hoy estaré conversando con Jonathan acerca de su trayectoria profesional y su nuevo libro, De aquí a la felicidad financiera, además de muchos otros temas muy interesantes en los que profundizaremos ahora mismo. Permítanme presentarles a Jonathan Clements. Bienvenido, Jonathan. Rick, te agradezco mucho por invitarme a tu programa. Jonathan, la verdad es que tienes una trayectoria muy interesante. Has trabajado en algunas de las más importantes empresas de medios financieros, como Forbes y The Wall Street Journal, y eso durante nada menos que 20 años. No tardaste mucho, al parecer, en empezar a analizar qué impulsa el rendimiento de los fondos mutuos y qué impulsa el rendimiento de las cuentas. Y al parecer, captaste de inmediato en tu forma de escribir esta idea central de que los Bogleheads realmente creen en las bajas comisiones y en la inversión indexada. Pause. ¿Podrías contarnos, por favor, cuando comenzaste tu carrera como escritor financiero, cuál fue el proceso o el camino que te llevó a adoptar esa perspectiva tan pronto y con tanta claridad? Así que, como probablemente puedes notar por mi acento gracioso, Rick, sabes, no nací en Estados Unidos, nací en Inglaterra y tuve la mayor parte de mi educación allí. Y cuando salí de la universidad empecé a trabajar en el Reino Unido y muy rápidamente descubrí que el nivel de vida para los periodistas financieros, particularmente los jóvenes periodistas financieros en Londres, era totalmente pésimo. Y entonces decidí que, ¿sabes? Quería una mejora en mi vida. Así que me mudé a Nueva York y conseguí un puesto como verificador de datos en la revista Forbes, lo cual para mí era la forma de vida más ínfima. Y mi objetivo como verificador de datos era conseguir mi propio ascenso. Y la manera en que logré ascender fue comenzando a escribir sobre fondos de inversión. Y después de casi 2 años trabajando en Forbes, fui ascendido a redactor de plantilla y se me asignó la tarea de escribir para cada edición sobre fondos de inversión. Y la forma estándar en Forbes de escribir sobre fondos era hacer estos perfiles de gestores de fondos. Volabas a Boston, volabas a Los Ángeles, te sentabas con un gestor de fondos y le pedías que describiera su filosofía de inversión y usualmente te daban 3 o 4 o 5 recomendaciones de acciones que describirías en ese artículo en particular. Y lo que rápidamente se me hizo evidente fue que, ¿sabes? La mayoría de estos tipos, a quienes yo consideraba los mejores gestores de fondos, porque por eso los estaba entrevistando, la verdad es que la mayoría de las veces su momento de gloria se desvanecía. El rendimiento pasado no servía en absoluto como guía para los resultados futuros. Me contrataron en The Wall Street Journal a principios de 1990 para escribir sobre fondos mutuos para ellos y seguí observando el mismo fenómeno. Así que fuiste allí y de hecho te reuniste con estos importantes gestores de dinero, con estos principales gestores de fondos mutuos y estabas analizando su rendimiento y manteniendo esta conversación y te diste cuenta muy poco después de eso que fue entonces cuando su desempeño empezó a decaer. Dijiste que su gloria se desvaneció.
En los años siguientes, sabes, estos gestores de fondos que estaban en la cúspide de su profesión, cuando hablé con ellos, a menudo la razón por la que los entrevistaba era porque habían sido identificados como los mejores gestores en lo que, sabes, se conocía como el Forbes Honor Roll. Sabes, su rendimiento era excelente, tanto en mercados al alza como a la baja, parecían ser ganadores muy consistentes. La mayoría de las veces, sabes, esa actuación tan buena no duró mucho, y eso por supuesto lo sabemos, ¿no? Es decir, sabemos que el rendimiento pasado no es una guía confiable para los resultados futuros, y entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente nos puede guiar hacia resultados futuros? Y como la investigación ha demostrado claramente, el mejor indicador de rendimiento futuro no es, de hecho, el rendimiento pasado. El mejor predictor de rendimiento futuro es, sin duda, el bajo costo. Si quieres un gerente que sea realmente brillante, quieres encontrar al gerente que sea lo suficientemente inteligente para ser contratado por una compañía de fondos con bajos gastos anuales, porque eso es lo que les dará una ventaja de rendimiento. Sin embargo, quiero volver a ese punto de que su gloria se desvaneció. Así que estás viendo esto una y otra vez, cómo la gloria se desvaneció de los gerentes de alto nivel que entrevistaste. En algún momento, se te ocurrieron razones por las que esa gloria se desvaneció. Es decir, ¿qué fue lo que descubriste que hizo que esos gerentes que antes rendían excepcionalmente, luego tuvieran un rendimiento inferior? ¿Hubo algo en particular con respecto al funcionamiento y la dinámica de la industria de los fondos de inversión en su totalidad? Bueno, creo que hay un par de cosas que suceden. Es evidente que tenemos esta situación donde los gestores exitosos suelen atraer una gran cantidad de activos. Y cuantos más activos financieros un gestor está supervisando, más difícil se vuelve para él o ella mantener ese nivel de buen rendimiento. Pero además, la razón por la que muchos gestores logran sobresalir y ser reconocidos es porque, en cierto modo, están saliéndose de los límites de su estilo de inversión. Si se presenta un periodo favorable para las acciones de crecimiento, los gestores de valor que consiguen destacar y parecer exitosos son precisamente aquellos que, de forma un tanto disimulada, incorporan algunas acciones de crecimiento en sus carteras. Sí que tienes a ese gestor de valor que lo ha hecho bien en un periodo para acciones de crecimiento. Dices, vale, este es un tipo que realmente sabe lo que hace. Ha sabido seleccionar acciones superiores y brillar en un periodo en que su estilo de inversión no está de moda. Pero claro, ¿qué ocurre cuando los estilos rotan y las acciones de valor se ponen de moda? El tipo que ha estado haciendo trampa, colando acciones de crecimiento en su cartera, de repente le cuesta seguir el ritmo de los demás gestores de valor porque no es un verdadero inversor de valor. Lo observé repetidamente en los gestores que analizaban o intentaba comparar fondos y contrastarlos con sus pares. Y un fondo en particular se veía bien, incluso si, sabes, mucho en su estilo no estaba de moda. Pero luego cuando el estilo volvió a estar de moda, se quedaron desfasados porque poseían el tipo de carteras equivocado. Y creo que gran parte de ese engaño ocurre y esa es una de las principales razones por las que pensamos que los gestores son buenos y simplemente resulta que no fueron fieles a su propio mandato. Así que en algún momento llegaste a esa epifanía o a ese momento de revelación de que, caramba, quizás deberíamos olvidarnos de la gestión activa y simplemente usar fondos indexados. ¿Cuándo sucedió eso? Habría sido a principios de los años 90. En aquel entonces no existían muchísimos fondos indexados, pero los pocos que sí estaban disponibles rendían regularmente mucho mejor que el fondo de gestión activa típico contra el que competían. Y, ¿sabes? No fue solo que, ¿sabes? Yo empecé a escribir sobre este tema, sino que también empecé a invertir mi propio dinero en estos mismos fondos. Sabes, me convertí en un gran creyente en la indexación, particularmente en los fondos indexados ofrecidos por Vanguard. Y el buen rendimiento de esos fondos, sumado a que yo me beneficié personalmente, fue lo que ayudó a consolidar mi opinión de que perseguir fondos de gestión activa e intentar gestionar activamente tu cartera es realmente una tarea inútil. A principios de los 90 fuiste a The Wall Street Journal y te encargaste de la columna Getting It Going, with Curtis Burke. En 1994, el Wall Street Journal, que en aquel entonces tenía muy pocos, pausa, de hecho no tenía columnistas fuera de la página editorial, el editor gerente anunció que estaba dispuesto a experimentar con columnas dentro de las páginas de noticias. Y, ¿sabes? Siendo una treintañera un poco altanera, levanté la mano y dije, una columna, ¿sabes? Me gustaría tener una de esas. Y sorprendentemente, de verdad, el Journal me dio una columna a los 31 años. Así que en 1994, ya hacia finales de ese año, comencé a escribir esta columna que fue bautizada como Getting Going y la mantuve por otros 13 años y medio escribiendo esa columna tanto para el Wall Street Journal en su edición regular como también una vez que se lanzó para el Wall Street Journal Sunday. La primera vez que escribiste sobre fondos indexados en la columna Getting Going, ¿recuerdas aproximadamente qué año fue?
Yo era parte de la filosofía de Getting Going desde el principio. Yo habría estado escribiendo sobre fondos indexados incluso antes de que la columna Getting Going fuera lanzada en 1994, pero precisamente cuando, no podría decirte, Rick. ¿Recibiste alguna reacción adversa por parte del Journal? Porque después de todo, hay muchísimos anunciantes en el Journal, es decir, estas empresas de fondos mutuos se publicitan en el Wall Street Journal y cuando uno empieza a hablar de, ya sabes, la indexación y las comisiones bajas y ya sabes cómo esa es la razón por la que los fondos indexados superan a la mayoría de los gestores activos y tú empezaste a hablar precisamente de los gestores activos, alguien te regañó o te permitieron decir prácticamente lo que quisiste. Tengo que decirte algo, Rick, allá por los años 90, y de hecho durante todo el tiempo que estuve en el Journal, desde la perspectiva de que a los anunciantes se les permitiera influir en el contenido editorial que aparecía en las páginas de noticias, eso estaba completamente prohibido. De hecho, los representantes de publicidad de The Wall Street Journal podían ser despedidos de inmediato por el simple hecho de llamar a un periodista. En algunas ocasiones fui contactado por uno de los muchachos de publicidad y me solicitaron que hablara en algún evento específico y siempre que me contactaban solo lo hacían después de haberlo aprobado con su jefe y su llamada era siempre muy, muy tentativa. Era una organización magnífica desde ese punto de vista. No puedo jurar que sea así hoy, pero en aquel entonces, ¿sabes? Había esta separación de iglesia y Estado entre el departamento de noticias y el de publicidad. Pero Secor que he hablado con muchos otros periodistas a lo largo de mi carrera, y no es así en muchísimas publicaciones. Quiero decir, esa muralla china, si se quiere, tiene muchísimos agujeros en muchísimas empresas. Sí, puedo creerlo perfectamente. Y, ¿sabes? Hubo varias ocasiones en las que ejecutivos de alto nivel venían a quejarse directamente sobre mi cobertura periodística. Recuerdo, por ejemplo, una reunión muy específica en la que había un tipo que vino de Merrill Lynch para quejarse de mis comentarios sobre los fondos de inversión de gestión activa y se celebró una importante reunión en la sala principal de conferencias de prensa en el 9º piso del edificio del Journal. Yo estaba presente y también había otras personas y el editor gerente, el representante de Merrill Lynch, expuso su punto de vista y luego yo respondí. Y mientras salíamos de la reunión, el director editorial se me acercó disimuladamente y me susurró al oído: no te acepto ningún golpe. Está bien. Esa era más o menos la actitud del periódico, ¿sabes? ¿Sabes? A menos que estuvieras cometiendo errores fácticos, te iban a defender a capa y espada, pero de nuevo, no puedo jurar que hoy sea así. Sí, lo comprendo. Muchas gracias. No se trataba únicamente de fondos mutuos, es decir, la manera en que te conocí, donde también estabas poniendo en tela de juicio a los asesores de inversión, y así fue precisamente como tú y yo hablamos por primera vez, creo que eso ocurrió en el año 2001, porque yo había fundado mi propia compañía y estaba cobrando unas tarifas de asesoramiento realmente bajas. Y creo que realmente captaste, Wade, la esencia de la idea de, ¿sabes qué es lo que te está proporcionando esa comisión del 1% sobre los activos bajo gestión? Y por eso te percataste de ello con mucha agilidad también. Bueno, en general diría que el mundo de las inversiones se ha vuelto mucho más amigable para el inversor promedio a lo largo de mi carrera profesional. Es decir, si te pones a pensar en todas las cosas que han ocurrido, como tú dices, Chief, hemos sido testigos del colapso de las comisiones de corretaje, hemos presenciado la reducción de los márgenes de oferta y demanda y hemos observado la creciente proliferación de fondos indexados de bajo costo y hemos presenciado un cambio total en el modelo de asesoramiento, de modo que si bien aún hay asesores financieros que cobran el 1% y simplemente, ya sabes, te dan un montón de fondos mutuos caros, eso es cada vez menos común. ¿Sabes? Si la gente paga un 1%, a menudo obtiene una cartera de muy bajo costo y recibe ayuda con su vida financiera más amplia. Así que reciben ayuda no solo con la elección de acciones y bonos y sabes qué fondos particulares van a comprar y demás, sino que también reciben ayuda con un plan financiero, con su plan patrimonial, con la gestión de impuestos y con los seguros. Es decir, hoy, para ese 1%, si estás con el asesor financiero de pago por honorarios adecuados, recibes mucho más de lo que habrías recibido hace 20 años. Claro, como sabemos, puedes ir, si todo lo que buscas es gestión de cartera, puedes salir y conseguir gestión de cartera por 25 puntos básicos hoy en día y obtendrás una cartera por esos 25 puntos básicos, que es tan buena como la que habrías conseguido hace 20 años, probablemente incluso mejor, de hecho, y pagando un 1% en aquel entonces. Y han surgido muchísimos otros modelos también, como por ejemplo modelos de cartera con una tarifa fija, organizaciones basadas en suscripción como Axis One Planning y también asesores con honorarios por hora. Así que parece que hay una forma mucho más diversa de pagar por este tipo de asesoramiento en lugar de depender únicamente de la gestión de activos.
Y creo que uno de los grandes beneficios de todo esto es que, verás, si nos remontamos 20 años atrás, la gente realmente creía firmemente que, sabes, si acudías a Merrill Lynch, si acudías a Morgan Stanley, de alguna manera estabas invirtiendo tu dinero con los mejores y los más brillantes. Creo que el mensaje ya ha quedado claro que acudir a las grandes casas de inversión, a estas grandes firmas de corretaje, es realmente perjudicial para tu salud financiera y que es mucho mejor, sabes, buscar otras opciones en algunas de estas empresas más pequeñas de planificación financiera, recurrir a los roboasesores o probar con un planificador por horas. Y esto, el control absoluto que las grandes firmas de corretaje tenían sobre la forma en que, sabes, los clientes asesorados manejaban su dinero, se acabó. Y eso es definitivamente una ventaja. Así que permíteme que hablemos un momento de las firmas de corretaje y cosas por el estilo, ya que los dos estuvimos trabajando en Citigroup durante una buena temporada. Tú cambiaste de puesto y la verdad es que te fuiste a lo que yo suelo llamar el lado oscuro. Yo estaba en el lado oscuro, así que lo comento en tono de broma. Te fuiste a trabajar para Citigroup y fue casi en el momento en que hiciste eso que algunos de los que te habíamos estado siguiendo nos estábamos preguntando, rascándonos la cabeza y diciendo, tú escribiste sobre estas empresas durante tantos años y ahora vas a trabajar para una de ellas. Es decir, ¿fue eso un experimento o podrías contarnos un poco más al respecto? Claro, allá por 2008 estaba bastante agotado de escribir la columna. Llevaba haciéndola durante 13 años y medio y andaba buscando algo nuevo que hacer y no quería convertirme en editor en el Journal. Yo no quería realmente empezar a escribir sobre otra cosa, así que quería un cambio total. Y fui contactado por Citigroup para participar en una nueva empresa financiera en la que estaban trabajando y esta iniciativa financiera consistía en lo siguiente. Su objetivo era establecer un servicio de asesoramiento para los ciudadanos estadounidenses de a pie que proporcionaría consejos financieros a cambio de una tarifa mensual fija y única. Y así fue como me uní a Citi en abril del año 2008 y eso fue precisamente en lo que estuvimos trabajando. Nos encontrábamos desarrollando este programa de asesoramiento con una tarifa plana. De hecho, lanzaron una versión piloto en enero de 2009. Si recuerdan cómo estaban las cosas en enero de 2009, si hubo un momento peor para lanzar un nuevo servicio de asesoramiento financiero, no estoy seguro de cuándo podría haber sido. Quiero decir, enero de 2009 probablemente no fue tan malo como 1932, pero estábamos en el punto álgido de la crisis financiera y esto no llegó a ninguna parte. Sabes, en los meses siguientes, quiero decir, Citigroup estaba en un caos. Smith Barney fue vendido. Esta startup en la que trabajaba se desmoronó. Citigroup se vio en la necesidad de tomar una decisión importante. Necesitaban algún tipo de servicio de asesoramiento financiero para, ya sabes, los pequeños inversores minoristas. Con Smith Barney ya fuera del panorama, lo que decidieron fue que iban a utilizar esta empresa emergente en la que, ya sabes, yo estaba participando activamente. En aquel momento su nombre era MyFi. Y entonces lo que quedaba, que eran los corredores con base en bancos, nos juntaron a todos y nos dijeron, averigüen ustedes, ya saben qué es lo que quieren hacer. Entonces trajeron a una mujer que se llamaba Debbie McWhinney, quien había trabajado en Schwab y había supervisado su división de negocios RIA. Y Debbie anunció que su deseo era que todos estos corredores que trabajaban en bancos se transformaran en asesores financieros que solo cobraran honorarios. Y, sabes, este grupo tan innovador de personas que formaban parte de esta nueva empresa fueron de alguna manera puestos a cargo de este otro grupo de corredores bancarios. Y como te podrás imaginar, fue un completo y absoluto caos. Puedo imaginarlo, de acuerdo. Pero eso es más o menos lo que pasó y así fue como pasé de ser parte de la startup a estar, ¿sabes? Como me gusta decirlo, en la calle principal, en la corriente principal de Citibank, ¿sabes? Me quedé porque estaban haciendo este experimento, ¿sabes? Intentando convertir a estos corredores bancarios en asesores financieros solo por honorario. Y funcionó hasta cierto punto, pero puramente desde un punto de vista económico y tú, Rick, seguramente lo apreciarás. Es decir, pasar de cobrar comisiones cada vez que compras y vendes, sabes, podrías estar obteniendo una comisión del 4 o 5% por la venta de un producto a cobrar solo un 1% al año. Lo que en realidad haces es renunciar de golpe a las 3/4 partes de tus ingresos anuales. Y como resultado, este negocio pasó de ser rentable a convertirse en algo extremadamente no rentable.
Así que después de un año más o menos de esto hubo de nuevo otro giro completo y se orientaron hacia un modelo de tarifas y comisiones, pero a pesar de todo seguían empeñados en favorecer el negocio basado en tarifas. Así que yo de alguna forma me aferré a eso. De hecho, acabé pasando 6 años en Citigroup. Hacia el final había llegado al punto en que ya tenía suficiente dinero, que, sabes, no el tipo de salario que ganaba allí, y simplemente decidí que estaba harto de tratar con abogados y de tratar Harto de los de normativa, así que renuncié. Y regresaste al Wall Street Journal por un breve periodo. Volví a The Wall Street Journal y tengo que decir, aunque no puedo afirmar que hice mucho bien cuando estuve en el lado oscuro, en cierto modo me alegro de haberlo hecho. Aprendí muchísimo sobre el negocio, cosas que nunca habría aprendido si me hubiera quedado solo en el exterior. Quiero decir, una vez, como tú mismo sabes, Rick, una vez que estás por dentro, ves cómo funciona. Sabes, uno llega a comprender mucho mejor la cultura de estas instituciones y la razón por la que hacen las cosas tan desastrosas que suelen hacer. En beneficio de los accionistas. sea lo que sea, no es para el beneficio del inversor de a pie que entra en la sucursal del banco. No, eso no para eso. Aún no he oído eso, pero es lo que podrían decir. Pero no es exactamente lo que yo pude ver. Pero en cualquier caso, entonces te dirigiste a trabajar en The Wall Street Journal y estuviste colaborando allí por un periodo de aproximadamente 1 año y medio, y después de eso tomaste la decisión de independizarte y de poner en marcha tu propio emprendimiento, al que llamaste The Humble Dollar en el año 2017, el cual es un blog realmente excelente y donde se pueden encontrar muchísimos consejos muy valiosos. Y sigues publicando libros. De hecho, escribiste Cómo pensar sobre el dinero y también tu libro más reciente, De aquí a la felicidad financiera. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esa transición de iniciar tu propio negocio y pasar de recibir un sueldo fijo, por así decirlo, a empezar completamente de cero y ver cómo se desarrolla todo? Así que no diría que soy la persona más valiente del mundo, al menos no en el aspecto financiero. Así que no habría llegado a la situación en la que me encuentro ahora si dependiera de los ingresos que obtengo hoy para, sabes, poder cubrir todas mis facturas. Quiero decir, esencialmente, sabes, este es mi trabajo de jubilación. Simplemente sucede que estoy trabajando más duro que nunca. Sabes, Y hace como... si los libros no se venden y la página web no genera ningún tipo de ingreso, no hay problema. Nadie va a pasar hambre esta noche. Así que hago esto, más que nada, a estas alturas, por una especie de sentido de servicio público. Conozco este tema al dedillo, de principio a fin. Me encanta escribir sobre ello y me encanta ser parte de la conversación. Y eso es precisamente lo que los libros y la página web me permiten hacer. Bueno, yo leí el libro ya sé, de aquí a la felicidad financiera hace poco. Muchas gracias por haberme enviado la copia. Realmente lo aprecio mucho. Al más puro estilo Boglehead, si puedo conseguir un libro gratis, por supuesto que lo conseguiré gratis. Y yo lo hice aquí, así que les doy las gracias. Empecé a leer el libro y hace unas semanas, y el subtítulo de ese libro es Enriquece tu vida en solo 77 días. Y se me ocurrió mientras estaba leyendo el libro que yo personalmente necesito muchísimo más tiempo que esos 77 días para poder enriquecer mi vida de verdad. El libro es solo... déjame ver cuántas páginas tiene exactamente. Consta de 77 capítulos en total y su extensión es de aproximadamente 240 páginas. Pero a medida que empecé a adentrarme en el contenido de este libro, y no es solamente un libro, sino que es un cuaderno de trabajo y un libro, y al revisar, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, hubo algunos de esos días en los que estaba leyendo sobre situaciones que, Dios mío, tuve que dejar el libro a un lado. Quiero decir, literalmente tuve que expresar, realmente necesito reflexionar sobre eso. Me va a llevar un tiempo considerable procesar lo que acabas de escribir, right? Algunos días pasaron con bastante facilidad, pero otros fueron mucho más difíciles. De hecho, fue Rahma Arsesri. Me resultó un tanto irritante tener que pensar en algunas de las cosas que escribiste en el libro, pero a medida que seguía leyéndolo me di cuenta de que había un método en la locura y luego leí por qué lo hiciste de esta manera, por qué escribiste el libro así. ¿Podrías hablar de eso, de tu forma de pensar al armar este libro a diferencia de todos tus otros libros?
Así que el libro, Pause, realmente surgió de varias ideas y conceptos diferentes en los que he estado meditando profundamente. Una de las maneras en que he solido describir este libro a la gente es que me gusta considerarlo como esa conversación crucial y honesta que uno debería tener con un asesor financiero verdaderamente excepcional. Un asesor financiero verdaderamente bueno no se preocupará únicamente por asegurarse de que termines con los 7 fondos mutuos adecuados. Un asesor financiero realmente bueno debería estar tratando de averiguar, ¿sabes?, qué es lo que realmente quieres de tu vida financiera. ¿Sabes qué es lo que la va a mejorar hoy? ¿Qué te va a hacer feliz en el futuro? ¿Cuáles son los objetivos que realmente te importan en la vida? No me refiero simplemente a que quieras jubilarte, sino qué clase de jubilación deseas tener. ¿Qué es lo que piensas hacer con estos últimos 20 o 30 años de tu existencia? Así que un buen asesor financiero, uno realmente competente, va a identificar todas esas cosas importantes y luego, con su guía, te ayudará a trazar el camino para alcanzar tus metas. Y no se trata solo de construir la cartera de inversiones perfecta. Quiero decir, hay muchísimo más en la gestión de tu dinero que simplemente tener esos 6 o 7 fondos mutuos. Sabes, Titi, tienes que organizar tu planificación patrimonial. Tienes que averiguar si deberías pagar tu deuda más rápido de lo que se requiere. Sabes, tienes que pensar en los seguros. Tienes que determinar qué tipo de casa puedes permitirte comprar y qué deberías hacer con tus coches. Todo este proceso es fundamental para construir una existencia financiera verdaderamente sólida y segura, y precisamente de eso se tratan estos 77 días. Su propósito principal es que logre identificar con claridad tu posición actual, definir con precisión lo que anhelas y trazar el camino para conseguirlo. La premisa es que, como sabes, puedes lograrlo con estos 77 pasos, y estos 77 pasos son una mezcla de cosas. Algunos días se centran en la recopilación de información, otros en descubrir y definir claramente lo que realmente deseas, otros te ofrecen una breve lección financiera sobre algún tema que considero fundamental para comprender el dinero, y otros días consisten en establecer pasos muy específicos que deberías tomar. El libro se adentra profundamente en lo que podríamos llamar finanzas conductuales, sin usar explícitamente ese término. Lo que encuentro es que tienes la habilidad de describir las cosas en un lenguaje muy accesible para el público general, sin la necesidad de incluir cientos de notas a pie de página y referencias a, ya sabes, estudios de finanzas conductuales y cosas por el estilo. Pero eres capaz de tomar muchos de los sesgos y de los principios de las finanzas conductuales que conocemos en la academia y puedes utilizarlos de forma muy eficiente y muy clara para describir lo que la gente, lo que deberían o no deberían hacer, o al menos conseguir que la gente se detenga a reflexionar profundamente sobre su comportamiento y la forma en que sus acciones cotidianas impactan directamente en su situación financiera personal. Lo que me pareció muy interesante del libro es que la mayoría de las veces, al leer un libro así, estás viendo constantemente nota a pie, nota a pie, nota a pie, nota a pie, nota a pie. Sabes, este estudio, aquel estudio, este estudio, aquel estudio. Has logrado evitar todo eso en el libro y por ello quiero felicitarte. Pause, me parece algo realmente destacable, pero este es un libro que está muy bien investigado y además muy bien escrito. Pause, que logra abarcar una cantidad inmensa de información. Pause, y creo que has conseguido plenamente el objetivo que te habías propuesto alcanzar, con esta obra. Bueno, de muchas maneras, Pause, Rick, Pause, y te agradezco mucho tus amables palabras, Pause, pero Pause de muchas maneras, Pause, tú sabes, Pause, este libro Pause, es el resultado de las décadas que he dedicado, Pause, sabes, Pause, a reflexionar sobre el dinero, Pause, y uno de los desafíos de escribir regularmente sobre dinero es que lo básico es, en efecto, bastante básico. Sabes, lo fundamental de armar una cartera de inversiones, calcular cuánto seguro necesitas, qué debes hacer en cuanto a la planificación patrimonial, sabes, saldar deudas y así sucesivamente. Esto en realidad no es tan complicado y si quieres sobrevivir como escritor financiero, necesitas tener una buena dosis de curiosidad intelectual y empezar a adentrarte en otras áreas de las finanzas. Y he sido, sí, el beneficiario, al menos en lo que respecta a mi longevidad como escritor financiero, de gran parte de la excelente investigación que ha surgido del ámbito académico, la investigación sobre finanzas conductuales, sobre neuroeconomía, sobre psicología evolutiva, sobre dinero y felicidad. Estas 4 áreas han producido conocimiento increíble que nos resultan tan valiosos a nosotros como gestores de nuestro propio dinero y he tenido, sabes, realmente el placer de sumergirme en esta investigación durante los últimos más de 20 años. Y así, aunque el libro refleja esa investigación, no es que yo me sentara y lo leyera todo de nuevo, ¿sabes? En el año justo antes de la publicación del libro. He estado absorbiendo todo esto durante muchísimos años y de alguna manera se ha convertido en una parte fundamental de mi forma de pensar sobre el dinero. No me considero un pensador original, pero, ¿sabes? Soy bastante bueno sintetizando y comprendiendo lo que ya existe y eso es precisamente lo que este libro representa.
Hay algunas cosas que escribiste aquí que me llamaron la atención muy rápidamente. Tienes estas magníficas pequeñas citas al final de cada capítulo, pero no es como un resumen de esto es lo que has aprendido en este capítulo. ¿Es un dicho o es algo que tú mismo creaste? Y quiero leerte una de ellas porque me pareció sumamente interesante. De hecho, es del día 44. Dijiste, si nuestro patrimonio neto se mostrara en nuestras frentes para que todos lo vieran, las bibliotecas estarían abarrotadas y los coches usados serían símbolos de estatus. Y me tomó un segundo pensarlo diciendo, las bibliotecas estarían abarrotadas y los coches usados serían símbolos de estatus. Pues claro, sí, empecé a pensarlo diciendo, claro, tú no comprarías un libro, irías a la biblioteca y conseguirías uno gratis y no comprarías un coche nuevo, comprarías un coche usado y eso sería un símbolo de estatus porque tendrías un gran número en la frente. Sabes, probablemente uno de los libros más influyentes que creo que cualquiera de nosotros ha leído en los últimos 20 años es El millonario de al lado. Y esta idea de que no es el dinero que ves, es el dinero que no ves, ¿verdad? Es el millonario de la casa de al lado, el que vive en un hogar modesto, pause, que usa ropa de JCPenney, pause, y conduce un coche de segunda mano, pause, ese es el verdadero millonario, pause. El millonario no es, pause, sabes, pause, el de la casa enorme con su sedán europeo, pause, y el jardín perfectamente cuidado, pause, eso no es dinero, pause, eso es dinero que ya se ha gastado, pause, que se ha ido. Es dinero que se gasta y, sin embargo, el dinero que aún está ahí a menudo no es visible. Esto lo puedes ver claramente en el foro de Bogleheads. El foro de Bogleheads no se trata únicamente de la inversión de bajo costo, se trata más bien de desarrollar hábitos financieros sensatos y responsables a la hora de gestionar y gastar el dinero. Creo que esta es una de las razones por las que ves tanta superposición entre los Bogleheads y lo que se ha convertido en un tema muy candente en los últimos meses, que es el movimiento FIRE, ya sabes, independencia financiera, jubilación temprana, que la frugalidad no solo abarca la inversión, sino toda nuestra vida financiera. Ser frugal con la forma en que manejamos nuestro dinero es la clave para alcanzar la riqueza y por eso, sabes, se me ocurrió esta idea. Si todos supiéramos el valor real de cada persona y vieras a alguien conduciendo un BMW con un patrimonio neto negativo, simplemente te reirías a carcajadas. Sí, lo entiendo. Sí, eso es verdad. Tienes toda la razón. Pero como no vemos el patrimonio neto en su frente, no tenemos la oportunidad de reírnos de ellos. Genial. Sí, eso es perfecto. Eso es genial. Y es, de hecho, retomaste ese tema en otro día. El día 52 hablaste sobre si quieres arruinar tu felicidad, compra una casa grande que implique mucho mantenimiento y un largo trayecto para ir al trabajo. Creo que muchos de nosotros somos culpables de eso. Sabes, tan pronto como compras la casa grande, ahora tienes grandes gastos para mantenerlo y podría ser agradable presumir por un tiempo, pero después de un tiempo la gente deja de venir y solo te quedan gastos más grandes. Hay un punto adicional que mencionaste aquí y sobre el cual me gustaría conversar y se trata de algo que redactaste en la jornada número 70, donde hacías referencia a la conveniencia de restringirse a un solo asesor financiero, a una única entidad bancaria y a una sola empresa de corretaje o a un grupo de fondos de inversión. Y quiero hablar de eso porque siempre surge en los Bogleheads donde la gente dice, oh, tengo 3 o 4 bancos porque quiero diversificar, tengo 2 o 3 asesores diferentes porque quiero diversificar. No quiero tener todo mi dinero en una sola firma en particular, llámese Vanguard o Schwab o TD o donde sea. Yo quiero diversificarme porque ¿qué pasaría si una de esas empresas llega a quebrar? En realidad estás diciendo, no te preocupes por eso, aquí hay... Así que en lo que respecta a lo que yo denomino diversificación ingenua, tener múltiples asesores financieros, contar con múltiples bancos, varias compañías de fondos de inversión y múltiples casas de corretaje, sí, no veo que esto tenga mucho beneficio, salvo una única y estrecha excepción. Quiero decir, sí aprecio que, sabes, existe este límite de la FDIC de 250,000 y si tienes una gran cantidad de dinero en el banco para asegurarte de que estés cubierto por esos 250, sabes, puede que necesites recurrir a múltiples bancos. Pero aparte de eso, quiero decir, ¿por qué usarías 2 asesores financieros? Lo que probablemente terminarás teniendo son 2 carteras con una superposición masiva por las que estás pagando un costo excesivo, ¿sabes? No estás obteniendo nada, ningún valor añadido. Si no puedes encontrar un asesor financiero que haga el trabajo por ti, ¿sabes? Tienes un gran problema. De forma similar, ya sabes, si vas a una firma de corretaje, obtienes diversificación no de la firma en sí, sino de las inversiones que compras. Si tienes 10 ETFs diferentes, esa es tu diversificación. El hecho de que estén todos en una sola firma de corretaje no tiene importancia. No es como si la firma de corretaje, sabes, fuera a quebrar y de repente todos tus activos desaparecieran. Es decir, esos activos están custodiados por una entidad separada. No tienes por qué preocuparte por eso. Lo mismo ocurre con el uso de múltiples compañías de fondos mutuos.
Quiero decir, no le veo ningún sentido a eso, ¿sabes? Puedes tener todos tus fondos mutuos en una sola compañía. Cada fondo te constituye una compañía independiente. Cada una de esas inversiones está custodiada por un tercero, un custodio externo. Por lo tanto, no debería haber ningún riesgo adicional implicado. Es cierto, es así, pero algunas personas aún mantienen esta creencia de que necesitan diversificarse entre dónde guardan su dinero y me alegra que hayas escrito eso en el libro porque simplemente no es cierto. Yo personalmente tengo todo mi dinero invertido en Vanguard y realmente no veo ninguna razón para colocarlo en ningún otro sitio. Incluso si quisiera comprar un fondo cotizado en bolsa que fuera operado por iShares, podría adquirirlo sin problema a través de Vanguard, así que no necesito tener múltiples custodios. Ahora, si alguien tiene un 401, por supuesto debe tener el dinero en ese 401, pero una vez que se jubilan, pueden transferir esos fondos a una cuenta IRA con el único custodio que elijan. Y no estoy diciendo que Vanguard sea el lugar, podría ser Schwab, podría ser donde sea, pero ¿por qué complicarlo? ¿Por qué mantener una cantidad de cuentas en diversas instituciones financieras? No solo le complica la vida a usted, el inversor, sino que si llegara a fallecer, se torna 10 veces más complejo para la persona que deba hacerse cargo de todo esto. Sí, no, absolutamente. Quiero decir, yo hago como tú, Rick. Tengo todos mis dólares de inversión en Vanguard y de hecho esto puede sorprender a la gente. No poseo ningún ETF. Simplemente solo tengo fondos mutuos y el objetivo aquí es la simplicidad. Sabes, cuando yo fallezca, mis hijos deberían poder liquidar mi patrimonio en un par de horas. Sí, creo que esa es la idea central, que la simplicidad es la próxima etapa de lo que está sucediendo con los escritores financieros. Quiero decir, en mi caso personal, yo acabo de lanzar un nuevo sitio web, Core for Investing, y todo se trata de ser simple y de la simplicidad. Y creo que en la siguiente etapa, al menos los baby boomers como yo, necesitamos simplificar mucho más las cosas. Necesitamos simplificar nuestras carteras de inversión, necesitamos simplificar nuestro patrimonio, necesitamos no tener, por ejemplo, 5 cuentas IRA de transferencia diferentes. Sabes, si ya no tienes planes de volver a trabajar, lo ideal es que las unifiques todas en una sola. Realmente ya no hay ninguna razón para mantener 5 cuentas separadas. Y si tienes 401 por todas partes de diferentes trabajos, no necesitas eso. Júntalos todos en una IRA y hazlo simple. Así que creo que la simplicidad y cómo manejamos nuestro dinero es importante. Y no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y a eso me gustaría añadir el corolario de que Wall Street lucha encarnizadamente contra esta idea. Quieren que los inversores crean que existe una correlación directa entre la sofisticación, la complejidad y los rendimientos de sus inversiones. Y eso sencillamente no es el caso. Conozco a muchísimas personas con alto patrimonio que acaban invirtiendo en productos financieros complejos porque creen que están recibiendo algo especial y la verdad es que no es así. Lo que obtienen es un producto de inversión complicado que solo sirve como excusa para cobrar comisiones muy altas. Si de verdad quieres ser sofisticado, deberías tener una cartera simple. Muy bien dicho. Volvamos a un punto más antes de pasar a las preguntas del foro de Bogleheads. Hablaste de FIRE, independencia financiera y retiro temprano. Esto se está convirtiendo en un fenómeno bastante notable, especialmente entre los millennials. Primero que nada, ¿podrías explicarnos un poco más en qué consiste el movimiento FIRE y luego podrías compartirnos más tu punto de vista sobre las distintas facetas de este movimiento? Así que el movimiento de independencia financiera y retiro temprano consiste fundamentalmente en ser extremadamente frugal al principio de tu carrera, para así obtener rápidamente libertad financiera y que, sabes, puedas potencialmente jubilarte a una edad relativamente temprana. Ahora, sabes, vamos a analizar esto un poco más a fondo. Cuando hablamos de la jubilación, en realidad no se trata de retirarse en el sentido de, ya sabes, que vas a irte a vivir a Florida y pasar todos tus días sin hacer absolutamente nada. Se trata más bien de comprarte la libertad de poder dedicar tus días a hacer lo que realmente te apasiona. Claro, sabes, para mucha gente esta idea de ser frugal, de conseguir tu libertad financiera rápidamente y luego, sabes, usar esa libertad para pasar tus días haciendo lo que amas, esa noción ha existido por muchas décadas. Quiero decir, eso ciertamente impulsó gran parte de mi comportamiento financiero. Fui un ahorrador prodigioso cuando tenía 20 y 30 años y eso es lo que me permite hoy no preocuparme por ganar un sueldo. Pero lo que el movimiento de independencia financiera, el retiro temprano, el movimiento FIRE ha logrado es conceptualizarlo en una sola palabra, FIRE, y se ha convertido en un verdadero grito de guerra para un grupo específico de, ya sabes, sus devotos.
pero, sabes, en realidad no es tan distinto de nada de lo que ya conocíamos, o simplemente se ha aglutinado en torno a esta única frase y se ha convertido en una especie de movimiento, y creo que es algo que merece ser aplaudido. Es decir, en un país donde muchísima gente ahorra demasiado poco, la idea de que, sabes, estemos celebrando a personas que son inteligentes con su dinero y ahorran con diligencia, ¿qué hay de malo en eso? Absolutamente nada de eso. Y aprovechando precisamente esa situación, existen grandes compañías que se están formando y que ya llevan operando en el mercado desde hace un tiempo considerable. Empresas como Betterment, por ejemplo, donde están instruyendo a los jóvenes desde el primer momento de su vida financiera a utilizar fondos indexados de muy bajo costo. No intenten bajo ningún concepto superar al mercado. Simplemente armen una cartera sencilla de fondos indexados de bajo costo. Sí, claro, usan ETFs porque están custodiando los activos en una firma de corretaje, pero siempre aplaudí a empresas como Wealthfront y Betterment y otros roboasesores porque les están enseñando a los jóvenes desde el principio. No se molesten en intentar ganarle al mercado. Ten una estrategia de inversión consistente, una estrategia de ahorro consistente. Solo guarda el dinero. Es parte del mismo movimiento y creo que todo es muy bueno. Sí, creo que cualquier iniciativa que se centre en mantener los gastos bajo control, ya sean, sabes, los costos asociados a tu vida cotidiana, los gastos de tu cartera de inversiones, el precio de tu póliza de seguro o el desembolso para la elaboración de tu plan patrimonial, siempre y cuando actúes con inteligencia al tomar tus decisiones, ¿qué podría haber de malo en eso? Sabes, cuanto menos dinero vaya a estos, sabes, proveedores de servicios financieros, más dinero termina en tu bolsillo. Para la última sección de nuestra entrevista de hoy me dirigiré al foro de Bogleheads. Les pedí a los miembros de Bogleheads en su sitio web bogleheads.org que prepararan algunas preguntas para usted. Y debo decir que muchísimas personas tenían comentarios realmente excelentes para usted, expresando cómo lo habían seguido durante muchos años y le enviaron muchísimas felicitaciones y elogios. Bueno, pero surgieron algunas preguntas, así que voy a abordar algunas de esas preguntas ahora mismo y, sabes, las iremos despachando una a una en orden. Así que aquí está la primera pregunta y esta la formuló Rosemary Eleven. Ella te preguntó, de hecho, te hizo 3 preguntas, así que haré la primera, la segunda y la tercera y luego puedes responderlas todas juntas si lo deseas. Estoy jubilada. ¿Cuál sería una asignación de activos adecuada para la jubilación? Esa fue su primera pregunta. ¿Cuál es una asignación de activos aceptable para alguien que ya está jubilado? Su segunda pregunta fue, ¿qué porcentaje de asignación internacional, creo que se refiere a acciones, debería tener como parte de la asignación total de activos? Y en tercer lugar, ¿cuál es una tasa de retiro segura para la jubilación? Así que 3 preguntas generales de amplio alcance. Y 1, 2, 3, si puedes responderlas. Así que en cuanto a la asignación de activos adecuada, eso va a variar de una persona a otra. Mucho depende de cuánto de tus gastos serán cubiertos por la seguridad social, va a depender de si tienes una pensión tradicional de empleador, también podría depender de si tienes algo más que genere ingresos, por ejemplo, bienes raíces de alquiler. Pero verás, como regla general, sabes, tener entre un 50 y un 60% en acciones es probablemente un objetivo bastante razonable. Lo que yo diría que sería una especie de límite máximo para eso es, usted debería saber con exactitud de dónde provendrán los fondos para sus retiros de cartera durante los próximos 5 años. Y ese capital, como mínimo indispensable, debería estar invertido en instrumentos financieros de carácter conservador, como certificados de depósito, bonos a corto plazo, o una cuenta de ahorros de alto rendimiento, o algo por el estilo. Para responder a tu tercera pregunta, Rick, sabes, si estás utilizando la tasa de retiro del 4%, que en mi opinión es un número aceptable, como mínimo indispensable, deberías tener al menos el 20% de tu cartera en efectivo o inversiones casi líquidas para que puedas cubrir los próximos 5 años de retiro de tu cartera. Ahora, eso sugiere que podrías tener un 80% en acciones. Me parece demasiado. Yo probablemente iría, como dije, por un 50 o 60% en acciones. Como mínimo deberías tener un 20% o el equivalente a 5 años de tasas de retiro del 4% mantenidos en efectivo o en inversiones de alta liquidez para que estés completamente cubierto si el mercado sufre una caída pronunciada. En cuanto a la segunda pregunta sobre la asignación internacional en una cartera de acciones, mi punto de vista al respecto ha cambiado con los años y personalmente ahora tengo una cartera ponderada por capitalización de mercado en lo que respecta a las acciones, lo que significa en efecto que tengo la mitad de mi dinero en acciones estadounidenses y la otra mitad en acciones extranjeras. Y eso lo hice por una razón muy sencilla y fundamental. ¿Quién soy yo en realidad para atreverme a pensar que mi juicio o mi conocimiento es superior al de todos los demás inversores considerados en su conjunto?
y todos los demás inversores a nivel mundial creen colectivamente que la mitad del valor del mercado de valores global está en EEU y la otra mitad fuera de EEU. ¿No debería yo, como inversor indexado acérrimo, replicar esos porcentajes? La advertencia o el detalle importante aquí es, por supuesto, como bien sabes, que estás introduciendo una cantidad considerable de riesgo de tipo de cambio en tu cartera de inversión. Si no te sientes cómodo con eso, con el grado de riesgo cambiario, yo diría que o bien mantengas una menor cantidad en acciones internacionales o que busques un fondo que cubra su exposición a la divisa. Pero tal como están las cosas, no estoy seguro de que exista un fondo que te ofrezca una exposición a acciones extranjeras de bajo costo con una cobertura cambiaria. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Esa fue una buena respuesta. Permítame pasar a otra pregunta que tiene que ver con lo que acabas de hablar, así que podemos abordar esta también. Desde CW Radio nos llega una pregunta. Como inversor que prioriza la seguridad y que ya se encuentra en su etapa de jubilación, ¿en qué tipo de inversión debería colocar mi dinero de forma segura? So, Marito Rage. Y creo que ya abordaste este tema con el 20%, pero me parece que él está buscando una espía, que son su anualidad de seguro, de prima única, una escalera de bonos, tips y así sucesivamente. Él está preguntando si estos también son lugares aceptables para guardar dinero de forma segura. Considero que todos esos son lugares adecuados para colocar dinero de forma segura. Si tienes pensado adquirir una anualidad fija inmediata, yo la adquiriría de más de una compañía de seguros y además la adquiriría de aseguradoras con una alta calificación de solidez financiera. Una anualidad fija inmediata es una excelente forma de protegerte del riesgo de longevidad y asegurarte un flujo constante de ingresos mensuales. Lo que no quieres es que se vea comprometida porque la adquieras de una única compañía de seguros inestable y que esa aseguradora termine quebrando. En lo que respecta a Coix, a la cartera de bonos, siempre he preferido, asumir riesgos en el lado de las acciones de un portafolio y mantenerme seguro con los bonos. En mi propia cartera poseo más o menos una división de 50-50 para la cartera de bonos entre bonos del Tesoro indexados a la inflación y bonos corporativos a corto plazo de muy alta calidad. Pero, si quieres optar por una mayor seguridad, podrías añadir una mezcla de bonos del Tesoro a corto plazo de alta calidad también, en lugar de asumir el riesgo de crédito, que viene incluso con bonos corporativos de alta calidad. Esto es de un usuario llamado Vinny. Dice, Jonathan Clements solía recomendar invertir entre el 15 y el 20% de la asignación de acciones de una persona en diversificadores como fondos de arbitraje de fusiones, fondos de materias primas, fondos de oro y REITs. No lo he visto hablar de esto en mucho tiempo, quizás 10 años o incluso más. ¿Han cambiado sus puntos de vista al respecto? Si es así, ¿por qué cree que lo hicieron? Así que nunca llegarás a recomendar un porcentaje tan alto como el 20%. Sí, recuerdo perfectamente haber escrito una columna para The Wall Street Journal cuando la gente estaba muy entusiasmada y hasta obsesionada con las inversiones alternativas, y esta era una pregunta que me hacían con muchísima frecuencia. Y en efecto, yo dije que si de verdad buscas una exposición a activos alternativos en tu cartera de inversiones, podría considerar destinar un 10% del total de tu portafolio y no más a este tipo de inversiones alternativas. Y en cuanto para inversiones alternativas, era la lista que usted recomendó: fondos de inversión inmobiliaria, acciones de oro, fondos de materias primas y fondos de metales preciosos. Sigo pensando que, esa es una asignación bastante razonable. Debo decir que no me agradan particularmente los fondos de arbitraje de fusiones porque implican una gestión activa, y me he desencantado de los fondos de materias primas, ya que estos se han vuelto más negociados activamente. Ha pasado de ser un mercado donde las empresas y los agricultores se cubrían a ser un mercado dominado por los inversores. Los impresionantes rendimientos históricos de los índices de materias primas no se han replicado y con toda probabilidad no volverán a replicarse. Así que la verdad no me entusiasman mucho los fondos de materias primas. Todavía tengo debilidad por los fondos de acciones de oro y todavía tengo debilidad por los fideicomisos de inversión inmobiliaria, pero probablemente no pondría más de un par de % de una cartera en cada uno. Bueno, ¿y si alguien hizo algo de eso y simplemente compró la cartera de 3 fondos? Considero que la cartera de 3 fondos es una excelente opción para poseer. Es decir, tú y yo hemos tenido esta conversación, Rick. La gente tiende a complicarse demasiado con sus carteras. Creo que yo mismo he hecho demasiado de eso a lo largo de los años. Si simplemente compras la cartera de 3 fondos, el fondo total del mercado estadounidense, el fondo internacional total y el fondo total de bonos, creo que esa es sin duda una excelente combinación.
quiero decir, quizás incluso quieras considerar la cartera de 2 fondos. ¿Sabes? Ahora puedes ir a Vanguard y adquirir el fondo indexado total mundial, añadir el fondo total del mercado de bonos a eso y podrías tener una cartera increíblemente diversificada con una asignación de activos de tu elección con solo 2 fondos mutuos. Increíble, pero no era así hace algunos años. Las cosas han mejorado muchísimo en el ámbito de la indexación, donde ahora puedes reducir significativamente la cantidad de activos que necesitas para lograr una diversificación global. Realmente ha mejorado mucho y las tarifas han bajado muchísimo. Quiero decir, ese fondo indexado mundial total, si no me equivoco, cuenta con aproximadamente unas 8.000 acciones en ese fondo, ¿sabes? Con una inversión de $3.000. O incluso puedes comprar el ETF e invertir aún menos. Y aún así puedes adquirir una cartera con 8.000 acciones distintas. Piensa en eso. Quiero decir, es algo asombroso. Sabes, hoy en día el inversor común con apenas 10 o 20 mil dólares para invertir puede construir una cartera que muchos inversores institucionales hace tan solo 2 décadas habrían deseado con todas sus fuerzas. Sería de un costo mucho más bajo y estaría mucho mejor diversificada. Es verdaderamente asombroso lo que los inversores de a pie pueden lograr con su dinero en la actualidad. Es verdaderamente asombroso. Así que la última pregunta que tenemos hoy tiene que ver directamente con el concepto de comprar la felicidad. Esto es de Tom P. 10 y voy a parafrasear un poco lo que él está diciendo. Siempre has hablado y una de las cosas que te hacen realmente único es precisamente el aspecto del gasto en relación con la felicidad, es decir, si gastar dinero realmente hace feliz a la gente. Así que se preguntaba sobre tu opinión acerca de cómo gastar el dinero. Hemos hablado muchísimo sobre invertir y también sobre ahorrar, pero él quiere saber específicamente qué piensas sobre el gasto y cómo gastar de forma correcta para que te haga más feliz. Como he escrito en muchísimos lugares, yo creo que el dinero puede comprar la felicidad de 3 maneras. Primero, como bien sabes, el dinero puede comprar la felicidad simplemente al eliminar las preocupaciones financieras. Es decir, tanta gente en Estados Unidos busca la felicidad en el centro comercial, se endeuda con las tarjetas de crédito y termina siendo infeliz porque se deja en una situación financiera precaria. Lo que sea que logren comprar en el centro comercial no es consuelo cuando están despiertos en medio de la noche o preocupándose por si pierden su trabajo o cómo van a pagar la factura de la tarjeta de crédito. Así que simplemente ser inteligente con el dinero, tener un poco de dinero ahorrado en el banco, ahorrar para el futuro y evitar deudas, excepto la hipotecaria, eso por sí solo te va a proporcionar una felicidad considerable. Así que esa es la primera manera en que el dinero realmente puede comprar la felicidad. En segundo lugar, sabes, el dinero puede comprar la felicidad si logras llegar al punto en el que puedes dedicar tus días a hacer aquello que verdaderamente amas. Pocas cosas en la vida traen mayor felicidad que trabajar duro en algo que te apasiona. Así que si puedes llegar a ese punto, sabes como la gente FIRE de la que hablan, donde no necesitas un sueldo fijo o necesitas un sueldo mucho menor y puedes pasar tus días haciendo lo que amas. Esa es la segunda forma en que el dinero puede comprar la felicidad. Pero la tercera forma, y esta es probablemente a lo que se refiere la pregunta, es que creo que la tercera forma en que el dinero puede comprar la felicidad es que podemos usarlo para crear momentos especiales con amigos y con la familia. Y hay un par de elementos diferentes en esto. Es decir, primero, sabemos que pasar tiempo con amigos y con la familia da un enorme impulso a la felicidad. La investigación sugiere que, en efecto, es así. De hecho, la investigación indica que tener una red robusta de amigos y familiares no solo te hace más feliz, sino que también impulsa la longevidad con un efecto equivalente a no fumar. Así que tener una red familiar sólida no solo es bueno para tu felicidad, sino que también lo es para tu salud. Entonces, en cuanto a cómo usar el dinero, lo que quieres hacer es gastarlo no en bienes materiales, que a menudo se disfrutan en solitario, sino en experiencias. Ya sabes, llevar a la familia de vacaciones, organizar la reunión familiar, salir a cenar con amigos, ir al teatro con un colega. Esas experiencias disfrutadas con amigos y familia pueden dar un gran impulso a la felicidad. Pero hay otro elemento importante en esto, y es que si realmente quieres obtener la máxima felicidad de lo que inviertes en experiencias con tus amigos y seres queridos, deberías planificar y organizar estas cosas con mucha antelación. Así podrás disfrutar de un largo periodo de ansiosa y placentera anticipación.
De esa forma obtendrás mucha más satisfacción y alegría de cada dólar que vayas a invertir, y es importante que te asegures de conservar recuerdos que te traigan a la memoria ese momento especial. Cuando te vayas de vacaciones deberías tomar muchas fotografías y luego deberías colocarlas por toda tu casa para que durante meses después puedas pensar, wow, qué viaje tan increíble fue ese. Lo pasé también y aquí cada día cuando entro en la sala de estar está esa fotografía que siempre me recuerda lo maravilloso y especial que fue aquel momento de mi vida. Así que en cuanto a gastar dinero, ese sería mi consejo número 1. Bueno, eso es genial. Jonathan, quiero agradecerte mucho. Nos has hecho a todos muy felices al estar en nuestro programa hoy. Bueno, mucha suerte con el libro. Y de nuevo, el nombre de tu nuevo libro es De aquí a la felicidad financiera. Enriquece tu vida en solo 77 días. Jonathan, muchas gracias por ser nuestro invitado en Bogleheads on Investing. Pues muchas gracias, Rick. Ha sido un placer hablar contigo. Esto concluye el tercer episodio de Bogleheads sobre inversiones. Soy su anfitrión, Rick Ferry. Únanse a nosotros cada mes para escuchar a un nuevo invitado especial. Mientras tanto, les invitamos a visitar bogleheads.org y la wiki de Bogleheads. Participen activamente en el foro y ayuden a otros a encontrar esta valiosa comunidad. Gracias por